Nota de la viajera, biografía de María Remedios Fontas, por Pierre Marcel Gina. En la mitad de un libro, en su casa de ramo lejano, su localidad inmediata y los montes y el viento que silba en las vacas, y la luna y las cabras su leche, encontraron algunos libros que luego se adjudicaron de ser notas originales del gran autor, Feat. Various Artist, aquí referenciado. Su dueña, María Remedios Fontas, dice que las recolectó desde muy diversos ámbitos. Se presume quizás fue una amante de Gonzalo Solaris, pero su testimonio dicta que solo fue una seguidora empedernida de su obra, y a partir de mencionarla surge la fantasía. Ella dice que tiene 956 años de edad y que su infancia la vivió en un imperio oriental, muy a lo lejos en el tiempo. Un samurái que le llamaba María Hime, japonés. Princesa, la siguió y hasta donde pudo la protegió, pero en cierta parte de su larga historia, decayó y ahora quizás solo una herencia de Sinertáfona, a la princesa Fontas le quedó. Desde pequeña, ella sintió aquella voz que desde lo lejano escuchan todos los aventureros. De muy pequeña sabía que quería ser espeleóloga, oficio del cual se ha retirado apenas hace unos años, antes de que naciera su predestinada hija. Así que las cavernas y las fosas se volvieron para ella en constante enigma. Luego llegó a su vida este susodicho samurái llamado Kenpachi, tendría ella entonces unos 7 añitos y aceptó la presencia del guerrero, que adivinaba, era predestinada o proteica, como se acepta cual cosa. Y no tuvo de otra, aquel guerrero, que acompañarle siempre, a modo de su guardia de la vigilia, en aquellos atravesurados y oscuros caminos, acaso el recopilatorio último del Sama Sambuda, de ahí que su historia sea larga e infinitesimal, experiencias sabidas. De por qué había vivido tantos años en las épocas modernas, justamente, fue en alguna desahuciente y desconocida fosa, o lo es así aún para la ciencia, pero muy a su pleno saber desde su experiencia, a la que loca se metió, que ella adquirió la juventud eterna, no confunda con inmortalidad, lector, así como se acepta una nimia idiosincrasia farmacológica. De los volúmenes que ella poseía estaban algunos borradores y diarios del poeta. Una libreta de apuntes rayoneados, una encuadernación de dibujos a lapicero, en fin, faustos intentos de los metalibros que después su narrativa advertiría. Guardaba algunas ediciones especiales de letras y sintáfora y su poema favorito era la elegía de Martín Boom hacia LDL. Cuando le pregunté por qué le impresionaba tanto este autor, cosa rara, me dijo que en su prosa, ella sentía que los planetas y los mundos se fundían en la diátesis del tiempo, que leyéndole, ella no se sentía tan vieja ni sus memorias se sentían tan vacías. Cuando la entrevisté, me dijo que se sentía feliz de contar sus anécdotas a un desconocido, cosa que yo podré resumir a continuación. Asimismo comentaré desde mi muy breve y limitado insight, dentro de la prosa que ella tanto ama. Dijo que su búsqueda, de que inició por una creciente intención de encontrarse en la literatura. Ya a sus 800 años había comprendido los pros y los contras de pensar en el Uroboros y el año platónico. Claro que era cosa bárbara, las cifras astronómicas siempre son gigantes y ella prefería no pensar en números sino en sensaciones y destinos. Y que si esas dos cosas, infinitas dos cosas como los avatares de una tortuga, son en realidad una, como granitos de arena, si el universo es una biblioteca de un catálogo de un diccionario de una guía de un juego de cartas de un ajedrez de una cuerda de una cruz de una luna de un león de un oriente y occidente, austral y boreal, amor y odio, interminables personajes, vidas, reencarnaciones del bodhisattva, del manzano que crece en la muralla, de la perspectiva ambigua. Y cada libro o cueva te aguarda diversas experiencias, que en el recuerdo se van componiendo, así como historias y personajes que quizás se transformarían en uno solo, si la escalera de 5569 escalones, ejemplo rítmico, se convirtiera en una meseta, como Len. Gran caminar histórico del ser y del pensamiento. Planicie pansolipsista que, en su flor inmanencia espera aguardar alguna vez cada situación. Recordé aquel ejemplo que Charles exponía para explicar que en un lapso de tiempo barra espacio plexo infinito cada concebible ficcionauta saldría a escena al menos una vez.
Ella comprendía la misma hipótesis sin haber leído jamás los textos del padre de la sintáfora. Ella pensó, si hay un lugar donde ya fui, o alguien tan parecida a mí, que no sea solo un espejo de mí, ni siquiera una imitación, que sea una figura idéntica a mí, que desde otro molde llegó a la misma figura que los dos somos, no alfa ni beta, no blanco y negro, no destino inmediato o previsualizado, mi yo desde fuera de mí, literal, y existe allá afuera, aunque esté inmerso en un laberinto o en un código por mí desconocido, yo quiero encontrarlo. Eso y muchas otras cosas la resumen a ella. Disfrutaba también de ver las óperas soap en televisión cantorsiana, porque era el teatro infinito que ya había visto ocurrir y que le entretenía que volviesen a ocurrir. Tenía allá en su rancho de Ramo Lejano algunos sembradíos y un par de vacas a las que les había puesto de nombre Eva y Lilith. Algunas cabras que como morían tan rápido les ponía nombres de cada cultura y situación que se le ocurriera. También los terrenos abandonados le atraían para descubrirlos, desvelarlos. Me dijo que, cuando tenía como 638 años, había viajado en mar por los dos infinitos hemisferios del multiverso. Profesó así todas las religiones concebibles al menos alguna vez. Una vez le pidió a la Guadalupe que defendió Teresa de Mier en contra del eurocentrismo y la taumaturgia de Tomé. Otra a Catalina la mártir que murió por desafiar la razón destructiva. Otra a Elizabeth la que reencarna y muere ineluctablemente frente a los ojos de su amado. Otra a Anna Hathaway, la que vuelve a nacer y después de ser musa de Shakespeare, desprende en Hollywood su arborescencia, infinitamente. Otra a Album, la gazusa. Otra a Sherazade y sus 1001 personajes. Otra a la matriarca egipcia que representaba el etcétera. Oraciones indistintas del día a día de la mujer que es todas las mujeres, que siente todas las mujeres. Elegía azarosamente con el dedo a ciegas sobre un mapa las regiones a las que quería mudarse y así pasaron varias estaciones hasta que cumplió 923 años, fue que ella se quedó a vivir cerca de un pueblo de raíces náhuatl donde conoció a su prometido Apolinar Biagio, italiano inmigrante. De foráneos ambos, se volvieron enamorados que inconsolablemente se quisieron hasta el fatídico final, cuando ella, engañada por un falso y bello faraón, que dentro de una cueva obsidiana encontró, no me quiso contar más y creo que es bien entendible, terminó en triste destino, asesinándolo. Razón por la cual tuvo que pasar un par de estaciones en los lavaderos, o centro de reformación del ego y reinserción manifestacionista. No cumplió, sin embargo, toda su condena, porque terminó escapándose, cosa que la elevó a niveles legendarios puesto que nadie más ha podido hacer tal cosa, nadie, ni un criminal ha podido estar ahí sin haber perdido sus memorias, sus pulsaciones, su temperamento, en fin, su yo. Pero ella es muy poderosa, así que el consejo sintafórico, para lidiar con su sublime inmensidad, le ofreció el trato de dejarla desenvolverse en sus espacios sin persecución, y seré libera. Ella en realidad no encuentra mayor sentido en volver a delinquir pero sabe que quizás lo hará de nuevo. Para explicarme esto, que yo tampoco comprendía, ejemplificó imaginándose cuando se pone frente a la computadora un vaso de agua, uno sabe que si se riega el líquido encima de viene el caos, pues los artefactos son sensibles a esos accidentes, pero, no se hace nada por poner el vaso en otro lugar, porque se cree que se está seguro de todo, que el vaso estará ahí eternamente por los siglos, y no se moverá a pesar del movimiento de los mundos, que ese vaso no existe en ningún lado más que dentro de ella. Hay que saber que el vaso terminará derramándose, dice ella, o que el cuchillo y el tenedor que se usa para comer es el que determinará tu muerte, la soga que vendió un ferretero persuadirá un suicidio, la sensación de que te falta una parte en ti mismo será el botón que dispare los misiles nucleares, etc. de infiernos y entropías. Más bien es no saberlas, pensar simplemente, que pueda pasarte alguna vez, si vives casi 1000 años 68. Y regresando a la cuestión de su búsqueda, cabe decir que María no fue nunca una gran lectora. Me dejó sensación de que ella lee por determinación de encontrarse a sí misma, envuelta en letras y descripciones unigénitas que la contengan, etc. de amaneceres, más que por filia las letras en sí. Su primogénita es otra cosa muy diferente.
Ella era de las que se contentaban con una cita, que su hija quizás le contara su interpretación de una obra y ella sentiría que así, ya conoció la obra y a ese autor, y que así, puede citarlo sin problemas, en el infinito orden de nombres e ideas, cítese obligatoriamente la obra de la genial teósofa, Mahatma Byung Gonfas. Y si un suceso así le podía llevar a otra obra, salto de rayuela sin fin, un espacio que, quizás, esté más cerca de contenerla, de redirigirla a sí misma, de no solo idearla y presentar las acciones que ella haría, su camino y así, no. Que ella pueda sentir que su cuerpo, como decía su autor favorito, ante la maraña incontable de los ríos y el tiempo y el sueño y el karma, es irrelevante. Última conjetura que creo que ella, María Fontás, la que se busca a sí misma, desconoce. Quizás aún no ha reproducido en palabras coherentes. Se ha formulado en mi mente ahora que estuve revisando el inapreciable e infinito material que me concedió, y que han formulado en mi esfera de ideas, una transcripción de lo que pudo quizás ella sentir cuando leyó tantos planteamientos del multiverso en una sola prosa. Comparto. Uniendo algunos párrafos que ella había remarcado, rayuela en el cielo, la conjetura que sobrevino a mí fue esta. Ella podrá encontrarse algún día, o ya se ha encontrado, pero no desde la paradisíaca forma que es encontrar tu nombre y apellido en un texto ajeno, como se lo imaginó Maimónides, puesto que la probabilidad debe ser computable en cero, Borges. La razón es sencilla, entre más sencilla y universal sea la fábula, más cerca estará del poeta sencillo y universal, que puede estar en cualquier elipse, de narrarla. Esa sencillez se basa en el uso de las sensaciones y las pasiones más congénitas y cercanas al tobenés, como la traición y el heroísmo, así como de arquetipos y gestos demiúrgicos. En las matemáticas transgénicas, estos dos últimos valores son variables, intrínsecos en la narración más básica, cosa que un niño y un adulto entienden por igual. Clasificación A. Ahí tenés a John Coltrane. Verbigracia refería a lo mismo cuando decía que podrían existir otros saxofonistas que pudieran llegar, desde su camino divergente, a las mismas estructuras mánticas que él había conocido desde sí mismo. Según él, era cuestión de elegir el momento oportuno. Cualquier arte llega a un momento determinado, en el que hay ciertas cosas flotando en el aire, un número de gente puede llegar a la misma conclusión, haciendo descubrimientos similares al mismo tiempo. Así, pensando en la complejidad del ser y los múltiples conjuntos y rasgos que forman a cada individuo, esta probabilidad se va holgando en una mayor dificultad de encontrarse así, en una sola liga, cada variación de lo que compone la identidad humana. Hubiera querido preguntarle si ella ya había tomado en cuenta esta dificultad, pero lamentablemente la idea me vino ahora que de ella no sé nada, fuera ya de cualquier radar que pudiera localizarla. Pero creo que si habrá pensado en tal problema, me imagino que es inevitable, después de vivir más 969 años, tendría ahora, y que sin embargo, ella sentía que se encontraría desde otra perspectiva, y, quizás no es ni la verdadera, ni la falsa, ni la cómica, ni la última. En fragmentos ambiguos que cualquiera puede encontrar en cualquier libro, sobre el estudio del cualquierismo, los redirijo a la poesía del poeta Antón. Amigo de Venustiano. María Fontás había remarcado varias veces la palabra nadie, de la obra de Labios de León, 131 veces. Ella acaso sintió adoptó esa nimiedad, esa nadería de estar en todos lados pero carecer de apellido o de descripción. Recordé al negro que es nadie en un bar. En el fragmento del cuento donde se deshace y se rehace que habla sobre la cueva de los ergoditas, en aquella parte en la que el narrador evoca los textos sacros sobre el Devago y nos mueve hacia el enigma, cuando nos dice que alguien había arrancado algunas páginas del texto, e imprescindiblemente, preguntamos por qué, ella escribió con plumón rosado, en pequeñito y dibujando un asterisco. ¿Dónde dejé esas páginas? Si bien, en la obra de L.D.L. había una María, ella no se identificaba con su actuar de personaje, decía que esa María tenía tanto o igual en común con ella como podría tenerlo la letra. A esa afirmación podría llevar a interpretar que María no se podía encontrar en ningún personaje porque a la vez se encontraba en cada uno.
Yo opino, por el contrario, que ella se ve en cada mención incógnita de la obra. En cada vez que un misterio queda irresoluto y sentimos que está aún muy lejos de llegar a nuestra comprensión, ya sea que está vedado a propósito, o por el principio de indeterminación en la literatura y la necesidad de esperar un evento, o ya sea porque el objeto referido es de cualidades inconmensurables,